Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar acerca de algunos fármacos que tienen que ver con dolor. Entonces vamos a ver algunos que tienen que ver con receptores opioides, como el tramadol y la morfina. Vamos a ver unos que tienen un mecanismo de acción que tienen que ver con canales de calcio, como es el caso de gabapentina y pregabalina. Unos que ya vimos cuando revisamos epilepsia, como es el caso de carbamazepina, que bloquea los canales de sodio. Uno que se parece a ese mecanismo de acción, la lidocaína, que también bloquea los canales de sodio. Y la butildiosina, que es un antagonista de receptores muscarínicos. Entonces, la primera cosa que tendríamos que platicar es acerca de qué es el dolor, ¿no? Pues, y el dolor es muy importante porque corresponde a un porcentaje altísimo de las solicitudes de atención médica, ¿no? O sea, lo que sea, me duele la cabeza o me duele el estómago o me duele lo que sea, es algo que es un común denominador de las consultas en general, ¿no? Existen varias formas de combatir el dolor y vamos a ver algunas que tienen que ver con estas vías, ¿no? Esta diapositiva se la volé a la doctora Kleinberg y pues nos habla de toda la serie de estímulos que pueden estar vinculados con la transmisión nerviosa del dolor, ¿no? Entonces, ya habíamos visto en clases pasadas el papel que tienen los antiinflamatorios esteroideos y también los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES y los esteroides, para mitigar la expresión de todas estas citocinas y factores proinflamatorios. Estos, por un lado, pues van a disminuir la expresión de estas moléculas que promueven la expresión de agentes proinflamatorios y la inflamación, pues bueno, también es un estímulo para el proceso doloroso, pero también tanto estos mediadores como algunos otros como serotonina, histamina, bradicinina, eh, tienen por diferentes mecanismos, por diferentes vías, la estimulación de algunas fibras nerviosas que transmiten el dolor. Ustedes saben perfectamente los diferentes tipos de fibra que existen, esto lo revisamos en fisiología. Hay unas que son tipo A, de diferentes tipos, alfa, beta, gamma y delta. Estas últimas, las alfa, delta, se encargan de la transmisión de dolor agudo, el frío y el calor, mientras que las fibras de tipo C, que tienen la peculiaridad de que no están mielinizadas, se vinculan con la transmisión del dolor crónico y también el tacto grueso. Entonces, esta serie de estímulos viajan a través de esta vía que también ya se la saben, la espinotalámica lateral, y llegan hasta la corteza somatosensorial que nosotros interpretamos como que algo nos está doliendo, ¿no? Es esta sensación implacentera. Entonces, si nosotros observamos esta cantidad de estímulos que provocan esta eh, transmisión de estímulos dolorosos, pues nosotros podemos pensar que podemos utilizar diferentes tipos de fármacos para tratar de mitigar este estímulo, ¿no? De inicio, pues aquí están los antiinflamatorios no esteroideos que van a propiciar que no existan esta expresión de prostaglandinas y esta a su vez que pueda activar algunos receptores y algunos mediadores inflamatorios. También están los esteroides, ¿no? Que de la misma forma pues hacen que no se estimulen y expresen estos estímulos que pueden desencadenar la transmisión de dolor. Si ustedes se fijan por acá, también está bradicinina, histamina, están que es el receptor TRPV1, que obtuvo el premio Nobel, los investigadores que hicieron esta descripción con respecto al dolor y el calor. Eh, Tiene que ver
con esta transmisión nerviosa, ¿no? Entonces, nosotros podemos observar que aquí está como en muchos otros procesos de transmisión nerviosa, pues juegan un rol importante los canales de sodio, los canales de calcio, ¿no? Y entonces, si nosotros pensamos en fármacos que puedan actuar aquí, en ciclooxigenasa, que pueden actuar acá, como los esteroides, que pueden actuar aquí, como algunos fármacos que tienen que ver con serotonina, acá, con fármacos que bloquean la entrada de sodio o de calcio, pues entonces ya podemos ir pensando en los mecanismos de acción de fármacos que pueden ser útiles en la transmisión del dolor. Como les dije, pues nosotros tenemos que ir escalando los analgésicos de una forma gradual, ¿no? No vamos a utilizar uno de los fármacos que se utiliza para el dolor súper feo, ¿no? Como la morfina, que se utiliza para el dolor que es muy importante, sí, que es severo, para algo que es un dolor muy leve, ¿no? En ese sentido, tenemos diferentes pasos o diferentes etapas en el que podemos utilizar diferentes estrategias farmacológicas para el tratamiento del dolor. La primera etapa o el paso 1 ya lo vimos con los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Y también esta estrategia de utilizar pues, aspirina, naproxeno, diclofenaco, los antiinflamatorios no esteroideos que ya vimos, pues pueden estar vinculados con el uso de algunos fármacos que son adyuvantes para la terapia del dolor. Y en este sentido, vamos a revisar algunos adyuvantes como la gabapentina, como los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina y también como la butilosina que vamos a ver en el futuro, ¿no? El paso 2 para enfermedades o tipos de dolor que ya es moderado, entonces utilizamos o se puede utilizar un fármaco que ya tenga que ver con receptores opioides y también un antiinflamatorio no esteroideo. Y para el dolor intenso, pues la recomendación es utilizar fármacos que tienen que ver con receptores opioides. ¿Cómo le hacen los opioides para modular esta respuesta dolorosa? Pues ustedes se van a encontrar a estas estructuras que ya las hemos visto, son proteínas G de tipo inhibitorias, ¿no? Y entonces esto promueve que exista una disminución de la actividad de la adenilato ciclasa y esta disminución de la actividad de adenilato ciclasa disminuye una serie de segundos mensajeros, AMP cíclico, fosfocinasa A, y eso en lo que se traduce es que hay una disminución de la liberación de neurotransmisores, hay una hiperpolarización de la membrana y entonces va a ser más difícil que el estímulo doloroso progrese, ¿no? Provoca que exista una disminución en la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje y eso también lo que hace es que se reduce esta liberación de neurotransmisores de terminales sinápticas y también estimula corrientes de potasio a través de varios canales, lo cual hace que sea difícil de que estas neuronas sean estimuladas más veces, ¿no? Entonces, de esa forma, los opioides son útiles en el tratamiento del dolor. Por otro lado, también tener en cuenta, lo vimos en adicciones, pues que además de producir analgesia, también provocan motivación e euforia y también provocan que exista liberación de dopamina en los centros de recompensa. Y esto hace que su perfil de seguridad nos haga pensar que el uso de opioides, análogos de opioides, agonistas de receptores opioides, pues puedan provocar lo que ya revisamos en la etapa de adicciones, ¿no? Puede provocar adicción, puede provocar tolerancia, provoca síndrome de abstinencia y esa es una de las cosas que nos hace reservar estos fármacos hasta la última etapa, ¿no? Cuando el dolor es terrible, sabemos que
existe el riesgo de que el paciente tenga estas inconveniencias, ¿no? De que el asunto de la adicción y el asunto de la tolerancia y que pueda tener un síndrome de abstinencia si lo utilizamos por mucho tiempo, pero es la mejor opción en el caso de el dolor terrible, ¿no? Pensemos en un paciente que ha tenido una herida grave, ¿no? De un brazo, una cirugía, o que tiene este dolor súper feo como de cáncer, entonces, pues no nos va a preocupar tanto esta otra parte, sino más bien que esté bien, ¿no? Que no tenga dolor. Si ustedes se fijan, la distribución de receptores opioides, mu, kappa y delta, está en varios lugares. La que tiene que ver con analgesia está a nivel supraespinal y espinal. También hay receptores opioides mu en el tracto gastrointestinal y ustedes podrán pensar que si disminuye esta transmisión nerviosa en el tracto gastrointestinal, pues entonces lo que sucede es disminución del tránsito y por ende la gente se constipa, ¿no? En los centros de control respiratorios, pues esta transmisión también se deprime y entonces puede provocar una alteración de disfunción respiratoria o depresión respiratoria de forma grave, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentos de que no solamente estamos influyendo sobre receptores opioides, mu, kappa y delta en los centros de dolor, sino también en otros lugares que van a propiciar que pensemos que van a causar reacciones adversas, ¿no? En ese caso de constipación, que es muy común. En el caso grave, que cause depresión respiratoria severa. Y también hay otras que iremos viendo, pero la más importante en la cuestión de efectos terapéuticos, pues tienen que ver con el disminución de dolor. Entonces, lo que les estoy comentando, hay una gran posibilidad de causar tolerancia, dependencia y adicción con los opioides. Por tal razón, los tenemos que reservar hasta extremos importantes. Y también podemos utilizar algunos análogos de opioides que no sean tan efectivos como la morfina. Y este es el caso del tramadol. No se desarrolla adicción al tramadol porque, si se fijan, estimula solamente 1 en 6,000 veces a el receptor opioide mu, a diferencia de la morfina, y pues entonces vamos a tener mucho menos efectos relacionados a la morfina, menos constipación, menos depresión respiratoria, y evidentemente no vamos a tener adicción ni tolerancia ni eh, este efecto que tiene que ver con la dependencia y demás, ¿no? Entonces, usar tramadol, pues, nos da los beneficios de la analgesia importante, pero no nos da este proceso de forma tan extrema como la morfina de los efectos nocivos de adicción y tolerancia. Si se fijan, desde el punto de vista farmacocinético, pues se une poquito proteína, se administra por vía oral, tiene una biodisponibilidad muy grande, tiene metabolismo a través de citocromos y pues lo tenemos que ponderar, ¿no? En la coadministración de otros fármacos y se elimina por vía renal. Algo que sucede con los opioides es que durante su administración se libera histamina y entonces a la gente que ustedes ven que se está drogando con heroína, por ejemplo, pues van a notar que se está rascando de forma importante todo el tiempo, ¿no? Esto es porque derivado de esta liberación de histamina, pues les da comezón y entonces se están rascando de forma importante. Constipación, ¿no? Si nosotros tenemos
claro cuál es la influencia de los fármacos sobre receptores específicos, entonces pues nos da una idea de qué es lo que podemos observar como reacciones adversas. Evidentemente, como les comenté, como la afinidad del tramador por los receptores opioides mu es apenas una vez en 6,000, pues todo esto lo vamos a observar en una mucho menor medida si lo comparamos con morfina. Si ustedes coadministran depresores del sistema nervioso central con otros depresores del sistema nervioso central, como en este caso etanol o benzodiazepinas, por ejemplo, entonces podemos aumentar el riesgo de que se presente depresión respiratoria. Si ustedes quieren utilizarlo durante el embarazo, pues tienen que ponderar el riesgo y el beneficio, y de plano, durante la lactancia, su uso está contraindicado. En este segmento de fármacos que ayudan al tratamiento del dolor está la gabapentina. La gabapentina, aunque suena a GABA, no tiene que ver con GABA como las benzodiazepinas, más bien tiene que ver con un canal de calcio. Y entonces, como modula esta apertura del canal de calcio, entonces regula la excitación de las neuronas y es útil para el tratamiento de dolor neuropático y sobre todo de algunas patologías que se asocian a este tipo de dolores, como la neuralgia posherpética. El problema de la gabapentina es que su biodisponibilidad no es predecible y no es lineal. Entonces, por eso preferimos otros fármacos como la pregabalina, que también está en su programa, pero en minúsculas, donde la absorción es mucho más predecible y es muy fácil o más fácil que gabapentina de dosificar. No se une a proteínas, no se metaboliza, se elimina por vía renal. ¿Qué puede pasar con gabapentina? Pues evidentemente si tiene que ver con el proceso de apertura de canales de calcio y despolarización y demás, pues puede haber alguna falta de control muscular y de coordinación, puede provocar desórdenes del pensamiento, y si se fijan, si ustedes lo quieren utilizar en el embarazo, pues tienen que ponderar el riesgo y de plano no es buena idea administrarla en la lactancia. Un fármaco que ya vimos y que también es lógico pensar que puede ayudar en mejorar la transmisión de los estímulos dolorosos es la carbamazepina. Si se acuerdan, lo vimos cuando revisamos epilepsia, y el mecanismo de acción de la carbamazepina tiene que ver con que permanezcan los canales de sodio en estado de reposo inactivado, ¿no? Entonces, de esta forma, pues los canales de sodio no se están abriendo y no se pueden estimular, y entonces disminuyen el disparo repetido de los potenciales nociceptivos y de esa forma mejoran el dolor. Lo vimos cuando vimos epilepsia, ¿no? Que tiene un serio problema con inducción de algunas enzimas importantes, 2C y también 3A, ¿no? Esto nos hace pensar que tenemos que estar pendientes de las posibles interacciones farmacológicas, que no son menores, y tener en cuenta también esta circunstancia del índice terapéutico, que igual que fenitoína, que comparte el mecanismo de acción, pues no es tan grande como nos gustaría. ¿Qué es lo que podríamos observar con mayor frecuencia con carbamazepina? Pues la gente puede tener mareos, puede tener ataxia, y todo lo que ya vimos cuando revisamos este fármaco en epilepsia, tener cuidado con las enzimas hepáticas que se pueden elevar, y no es buena idea utilizarlo en el embarazo porque puede causar algunas alteraciones del niño en formación, y a pesar de eso, pues sí es compatible
con la lactancia. La lidocaína es un fármaco catalogado como anestésico. Seguramente ustedes habrán tenido esta oportunidad alguna vez de haber experimentado los efectos de la lidocaína. Generalmente es un spray, ¿no? que se pone sobre la piel y es muy útil para cuando estamos reparando alguna herida superficial, ¿no? Que estamos suturando alguna herida. Generalmente ponemos lidocaína o en los procedimientos dentales, por ejemplo. Su mecanismo de acción tiene que ver igual con el bloqueo de los canales de sodio y de esa forma, pues, no se transmite el estímulo nociceptivo y se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Como estos procedimientos, o incluso hay unos como parches que se utilizan para los procesos de depilación. Pues el efecto es exactamente el mismo, ¿no? No se provoca la estimulación del impulso nociceptivo y entonces pues no hay dolor. Hay otras formas de administrarlo, hay soluciones oftálmicas y ya les dije de tópicas, se puede administrar por otras vías que se absorbe más, ¿no? Sobre todo porque al tener que ver con el bloqueo de los canales de sodio también es útil y lo van a leer como un fármaco que sirve para las arritmias cardíacas. Pero bueno, su metabolismo es 1A, 2 y también 3A. Si ustedes lo quieren usar durante el embarazo, pues tienen que valorar el riesgo y el beneficio. Si ustedes lo quieren usar durante la lactancia, pues hay una evidencia de que puede tener alguna cuestión leve con respecto a la seguridad de los chamacos. ¿Qué es lo que más sucede? Pues puede haber edema, puede haber enrojecimiento de la región donde se aplica la lidocaína y cómo reacciona de esa serie puede causar alteraciones hematológicas como la metahemoglobinemia. En el caso de la butiliocina, ustedes seguramente también la ubican porque se usa en el tratamiento del dolor de tipo cólico, ¿no? Este es un antagonista de receptores muscarínicos M1. Y entonces ustedes podrán inferir que si es un antagonista de receptores muscarínicos M1, entonces lo que hace es evitar que el músculo liso, que está en algunos lugares, ¿no? Como en el sistema gastrointestinal, en vías biliares y en algunos órganos urogenitales, pues entonces va a propiciar que no estén contraídos o que no tengan espasmo y de esa forma pues ayudan al dolor de tipo cólico, ¿no? Al ser también un antagonista muscarínico, pues ustedes también tienen que correlacionarlo con que pues va a haber una disminución del estado de alerta, no va a haber sedación. Si es un antagonista muscarínico, pues entonces también van a tener boca seca, también pueden tener este efecto de retención urinaria, ¿no? Todo lo que ya vimos con respecto a receptores muscarínicos. El asunto con la butiliocina es que si se administra por vía oral, su biodisponibilidad es muy pequeña, por eso ante dolores muy feos que tengan que ver con dolores espasmódicos, entonces la vía de administración que se prefiere es la vía de administración intravenosa y no la oral. Su metabolismo es a través de hidrólisis, 50% se metaboliza, más bien se elimina sin ser metabolizada y se elimina por vía hepática y renal. Entonces, de forma general, pues, ¿qué cosas tienen que recordar? Que los opioides tienen varios mecanismos de acción, pero son muy efectivos para el dolor y tener en cuenta el proceso de adicción, tolerancia y el efecto en caso de que nosotros lo quitemos abruptamente, ¿no? Gabapentina, aunque se une a GABA, no tiene que ver con GABA, sino con canales de calcio. Carbamazepina tiene que ver con canales de sodio y entonces no se transmite el impulso nociceptivo. Lidocaína también tiene que ver con canales de sodio y evita el estímulo nociceptivo. Y la butiliocina es un antagonista de receptores muscarínicos y
por ende, pues tenemos que observar todo lo que sucede con el estímulo, o más bien el antagonismo muscarínico en diferentes lugares, ¿no? Entonces, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, pues escriban.